Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá con nosotros hoy día. La capacitación de hoy va a ser sobre la introducción a Primavera P6, que es el software de programación y planeamiento que estamos usando para el programa de ARC y cómo este está organizado para servir los fines del programa. Yo soy Rodrigo de las Casas, soy el líder de planeamiento para UKDT en nivel PMO y me acompaña Steve Rorty, que es el líder de control de proyectos de UKDT para Delivery Assurance. La capacitación va a ser principalmente mostrando el Primavera, que vamos a hacer vivo en vivo con la herramienta, y Steve nos va a mostrar la mayor parte de los elementos, los componentes que queremos hoy día mostrarles y que tengan un poco más de conocimiento al respecto. La agenda nos va a llevar por diferentes capítulos o secciones del Primavera. Vamos a empezar con una visión general de la estructura que se ha usado para archivar, manejar, actualizar, etcétera, los proyectos. Que como hemos visto en capacitaciones anteriores, cada proyecto dentro del programa tiene un cronograma específico, un cronograma de proyectos. Estos son organizados según el WS del programa y Primavera tiene una sección especial para poder crear y manejar estos proyectos. Luego vamos a ver cómo se organiza el WS dentro de los proyectos y vamos a hacer una pequeña aclaración de términos para asegurar que entendamos que el WS del programa es más grande que lo que Primavera reconoce como el WS que está dentro del proyecto. Vamos a ver cómo se crea un cronograma en Primavera, luego cómo se mantiene, cómo se actualiza este cronograma y finalmente vamos a ver cómo es que se puede agregar o consolidar múltiples cronogramas, múltiples proyectos vía las herramientas que nos da Primavera para poder tener una visión a nivel sector, a nivel programa o transversal hacia múltiples proyectos y poder hacer los reportes de los diferentes niveles que estamos generando, hacer los análisis a través de diferentes proyectos y todas las otras funcionalidades que nos sirven para poder evaluar la posición y el futuro del programa. Habiendo explicado estos temas que vamos a discutir, le doy paso a Steve para que nos presente el primero, que es el EPS, la estructura empresarial de proyectos de Primavera, donde se presentan, se crean los proyectos y donde se organizan los proyectos. Steve, all yours. Thank you, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Solamente voy a volver a presentarme. Soy Steve Rorty. Soy el líder de control de proyectos para aseguramiento de entregas del equipo de UKDT. He estado trabajando en control de proyectos y programa y planificación ya por 25 años y la mayoría del tiempo he estado trabajando con RP6 para controlar proyectos y programas. Antes de comenzar a hablar acerca de la estructura del proyecto de empresa, para aquellos que no están familiarizados con Primavera P6, quiero darle una pequeña descripción de qué es Primavera P6. Es una herramienta de gestión empresarial. La diferencia es que la mayoría de los sistemas son sistemas de gestión de proyecto, en donde cada proyecto es un archivo aparte. Pero este sistema es un sistema de base de datos que te permite poner todos tus proyectos dentro del sistema, lo cual significa que puedes tener acceso abierto, interrogar varios proyectos a la vez y ver tu ámbito, tu desempeño
a nivel de todos los proyectos, si quieres. Entonces, es uno de los atributos clave que quería describir de esto. Además de eso, hace todas las otras cosas que cualquier otro sistema de planificación hace. Te permite entregar, manejar tu ámbito, tus tiempos, tus costos, tus presupuestos, tus recursos, etcétera, que por supuesto va a surgir durante la presentación. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Voy a apagar entonces mi video. Aquí estamos. Muy bien. Hablamos de la estructura empresarial de proyectos y vamos a hablar también del desglose, la estructura de desglose de trabajo. Vamos a ver a la estructura de trabajo de ARC. Vamos a hablar de proyectos, cómo hacemos la identificación de los proyectos. Vamos a hablar también de la distribución de los códigos de proyecto. Vamos a ver cómo presentamos la información dentro del sistema, de cómo obtenemos diferente información en pantalla. Voy entonces a comenzar a compartir mi pantalla. Creo que tienes que dejar de compartir primero, Rodrigo. Okay. Oops, we were sharing. Can we see my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay, great. Gracias. Okay, so Bien, perfecto, gracias. okay, so we Muy bien. have what's called the enterprise project structure. Tenemos lo que se llama la estructura empresarial de proyecto dentro de Primavera, que es su estructura de folders, de carpetas, si lo quiere ver así, ¿no? Con SharePoint. Sin embargo, esto también nos permite controlar el nivel de acceso de cada usuario y de los proyectos dentro de cada una de estas áreas. Entonces tenemos diferentes niveles de acceso a un usuario para en diferentes partes del programa. Por ejemplo, podemos darle a un planificador de educación solamente acceso de solo lectura a la parte de salud EIS, pero puede editar toda la parte del sector de educación. Y eso ayuda a que la gente colabore más y elimina el riesgo de que alguien interfiera de manera accidental con el trabajo de otra persona. La estructura empresarial que se ha generado aquí sigue la estructura de desglose de trabajo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Pueden ver aquí el programa G2G, G2G, Gobierno, los flujos de trabajo. Y luego dentro de los flujos de trabajo hay funciones y también hay sectores. Entonces, en el flujo de trabajo de entregas hay varios sectores: educación, salud y soluciones integrales. Eso representa nuestra estructura de desglose de trabajo, de arriba a abajo hasta el nivel 2, la estructura de desglose de trabajo a nivel de sector. Luego utilizamos la estructura de trabajo empresarial para manejar las diferentes versiones o cronogramas que utilizaríamos para manejar el programa. Tengo aquí dos tipos principales de cronogramas que utilizamos. Hay actualizaciones, por supuesto, y tenemos las líneas de base. Entonces, al principio del programa ponemos el de línea de base y luego mensualmente creamos la actualización mensual de avance para ver en dónde estamos versus dónde deberíamos estar. Okay.
Bien, también mantenemos nuestra versión actualizada. Aquí tenemos en el caso del sector de educación, la versión actual que ha sido actualizada, como pueden ver al lado de la derecha, el 30 de abril. Esa fue la última actualización de los cronogramas. Y luego también hay actualizaciones anteriores que se mantienen para propósitos comparativos. Después los archivamos y luego tenemos nuestras líneas de base y tenemos nuestras líneas de base actuales y anteriores. Mismo principio. Entonces, cuando establecemos la línea de base, cada proyecto tiene una línea de base 1 y algunos de estos proyectos han pasado por control de cambios y por ende tienen una línea de base 2 o 3 según hayan avanzado. Solo para asegurarnos que estamos comparando nuestra actualización contra la última línea de base que es actualizada. Tenemos planificación para diferentes escenarios. Si llegan nuevos proyectos, pudiéramos crear las líneas de base iniciales y si pasamos por un control de cambio, por ejemplo, en el paquete 8, acá hubo un control de cambio, está en proceso en este momento que se está haciendo la evaluación de impacto para cambiarlo. Y una vez que sea aprobado, si se aprueba, entonces esto se va a convertir en la línea de base para este proyecto en particular. Y luego en Sandpit, aquí tenemos un área general simplemente para que el planificador haga un trabajo desordenado, por decirlo así, para construir cositas. También tenemos un área donde podemos importar los cronogramas del contratista para poder revisarlos, validarlos también y hacer recomendaciones a ver si efectivamente el gestor de proyecto debería aceptar o rechazar esto. Finalmente nos vamos a archivos. En archivo lo puedo marcar para que se borre. El PMO es quien va a borrar las cosas para evitar que cualquier persona se borre, que cualquier cosa se borre sin querer a nivel de la parte empresarial. Para los otros dos sectores, que es salud y soluciones integrales. Aquí pueden ver todos los proyectos que están dentro del ámbito y aquí ven otros proyectos que no se han desarrollado aún. Esos proyectos deberían entrar ya en el ámbito en los próximos meses, a medida que vayamos recibiendo la información. Bien, también tenemos otra área aquí que se llama capacitación o training en inglés. Todos aquellos que van a ser usuarios del sistema, esta va a ser la primera área para la cual tienes que usar P6. Rodrigo, do you want to move the? Shall I stop sharing now? Rodrigo, ¿quieres que deje de compartir? No, creo que vale la pena mencionar que P6 para asegurar la característica única de la información requiere que cada proyecto tenga una identificación única, específica por proyecto, para que dos proyectos nunca tengan el mismo nombre. Y ese es uno de los requisitos en sí. Entonces, por ejemplo, a medida que actualizamos un cronograma y movemos el cronograma, digamos, hacia la sección anterior, tenemos que cambiar el nombre. Primavera requiere que cada proyecto tenga solo un código de proyecto, un número de proyecto único para asegurar que la calidad de la data. Y cuando movemos un cronograma, cuando actualizamos, tenemos que cambiar el nombre del proyecto una vez que esté es copiado y movido a la sección de proyectos anteriores. So I'll pass it back again to you, Steve. Steve, te lo paso mejor otra vez. Bien, gracias. Buen punto, realmente buen punto. Solamente para apoyar lo que has dicho, a ver si podemos ver la parte de salud, perdón, los proyectos de educación. Puedes ver que hay un número de 6 dígitos. Ese es el número de identificación del proyecto. Ese número es nivel 3 de la estructura de trabajo de la ARC.
sale de la lista maestra del PMO y aquí está el nombre del proyecto. Entonces, cuando llega un nuevo proyecto al ámbito, se va a añadir a esa lista maestra por el PMO y el proyecto se le va a asignar un número y un título, y así podemos incluirlo al sistema. En un minuto les voy a mostrar cómo se ve la estructura de desglose de trabajo dentro del proyecto. Gracias por recordarme eso, porque hay varios atributos más que mencionar. Por ejemplo, hay varias cosas que podemos hacer con un proyecto antes de generar los contenidos. Pudiéramos, por ejemplo, asignarle atributos al proyecto. Le damos un número, un nombre, puede tener un estatus. En ese estado podemos ver cómo va el proyecto, lo que significa que nadie puede, mientras lo están revisando, nadie puede trabajar en él. Por ejemplo, si alguien está trabajando off-site y no tiene acceso al sistema, no quiere que una persona esté trabajando en una versión remota. Y aquí es donde asignas el gerente responsable, que determina quién puede acceder a este proyecto. Pudiéramos también asignarle códigos al proyecto para poder determinar qué paquete es, qué región es, quién es el planificador del proyecto, quién es el gerente de este proyecto. Todas estas cosas pueden estar alineadas con el proyecto. Hay varios atributos que se pueden establecer desde este punto, pero me valdría la pena mencionar estos. Otro elemento es la capacidad de configurar los planos en P6. Es muy flexible. Entonces puedes determinar, por ejemplo, no los planos, sino la forma de ver el sistema. Tú puedes decir cómo quieres ver las cosas, puedes decir, por ejemplo, aquí pudiéramos asignar discúlpeme un momento, estoy buscando aquí el planner para que me dice que este proyecto en particular, justamente Raúl se está encargando de esto. Tenemos los paquetes de procura allí, entonces podemos decir que esto es región 2, es Piura, paquete 1. Es una gran cantidad de atributos que podemos asignar desde aquí. Luego podemos utilizar esos atributos para, de hecho, agrupar los proyectos de manera diferente. Podemos también mostrar todos los proyectos de un paquete en particular. Tenemos un filtro para esos proyectos. Podemos agrupar los proyectos, podemos ver otros atributos de los proyectos. Podemos obtener un resumen de cada proyecto. Podemos ver costos. Denme un segundo. Okay. Wrong fields. Me equivoqué de campo. Bueno, podemos ver la información de costos, de avance. Hay varios atributos que podemos ver a nivel de proyecto. En el momento vamos a pasarlo, todavía se está poblando dentro del sistema. Pero podemos podemos filtrar seleccionando diferentes atributos. Por ejemplo, puedo filtrar si quiero ver todos los proyectos que están en la región 2, que es Piura. Le doy aquí, aplicar. Muy bien. Entonces ahora solamente voy a ver los proyectos que están en Piura.
Lo vemos aquí, escuelas. No, esto no está bien. Aquí es donde los planificadores tienen que tener sus códigos y asegurarse de que los mantienen actualizados. Así que vamos a entrar y asegurarnos de que los planificadores tengan los códigos correctos de sus proyectos. Pero la cosa es que podemos cambiar la forma de ver las cosas, podemos agruparlos según atributos, podemos cambiar el color de las columnas, podemos filtrarlo. Realmente es sumamente flexible con respecto a cómo presenta la información. Steve, tenemos un par de preguntas. Una es, ¿qué información está disponible en el programa que no es de gobierno a gobierno? Nada. El programa de ARC, el desglose de trabajo, se ha diseñado para la entrega del programa G2G, de gobierno a gobierno, pero también hemos incluido la capacidad para que ARC incorpore trabajo que no es de G2G a la estructura. Entonces, todo lo que hemos hecho en realidad es colocar un placeholder ahí, nada más. No hay nada ahí, no se está utilizando por nadie más. Actualmente, si la autoridad se elige desarrollar procesos y sistemas de la misma forma como lo hace con de gobierno a gobierno, lo puede desarrollar efectivamente para no G2G y el sistema puede trabajar con eso. Pero en este momento es solamente un placeholder, un marcador de posición que está vacío. La segunda pregunta es si hay una manera de ver la línea de base actualizada del programa en P6. Potencialmente a nivel 1, a nivel de proyecto, y estoy pensando en algunos de los requerimientos de información para un actor o una parte interesada externa. Sí, pero no me piden que lo haga ahora. We have a current baseline folder. Por ejemplo, tenemos una carpeta de línea de base, NPS, dentro de cada uno. Ahora sí, abrimos. No parecieran ser suficientes líneas de base. ¿Son suficientes? Sí se pueden mostrar los cronogramas con sus líneas bases correspondientes, pero la mejor forma de mostrarlos vía un Gantt es en otra parte de Primavera. No es en la ventana del EPS, sino en las ventanas abriendo ya los proyectos mismos. Yes, that's true. Sí, tienes razón. Tienes razón. Si quieres, puedo de todas maneras contestar la pregunta. Sí lo podemos hacer. Líneas de base de salud, líneas de base actuales, soluciones integrales, líneas de base, líneas de base actuales. Okay. So we're going to open all of the projects, current baselines. As Rodrigo Vamos a abrir las líneas de base actuales de todos los proyectos. Como dijo Rodrigo, es mejor abrirlos en el proyecto en vivo. Sorry. Each project. Now we can configure the order that these appear. Podemos configurar el orden en el que van a aparecer y la manera de agruparlos. Podemos agruparlos por sector, por región. Básicamente pueden presentar
un cronograma que tiene una sola línea por proyecto para todo el programa. Simplemente tendríamos que definir exactamente qué es lo que queremos comunicar antes de desarrollar, por supuesto, la forma de hacerlo. Pero desarrollar estas formas de mostrar las cosas es sumamente sencillo. Solamente tienes que seleccionar las columnas que quieres ver, que básicamente son cientos de columnas que puedes seleccionar. Depende de qué quieras comunicar, ¿no? Seleccionas el filtro que desees. Puedes seleccionar cómo quieres agrupar las actividades. Por lo general, nosotros presentamos las actividades por el desglose de trabajo. Ojalá esto pueda contestar tu pregunta para poder seguir. Okay, so now, Back to you. yeah, briefly, thank you. Muy bien, regresamos a ti. Sí, perfecto. Gracias. ¿Me avisan si se ve mi pantalla? Can you see my screen? Aún no se ve, Rodrigo. No. Okay, entonces no está compartiendo. Ahora sí se debería ver. Sí. Gracias. Sí se ve. Ya. Entonces, habiendo visto la introducción de la pantalla donde se manejan los proyectos y los diferentes atributos y facilidades, antes de pasar a ver la parte de WBS, recalcar lo que estábamos diciendo, que el WBS del programa, dentro de lo que es Primavera, se divide en los componentes que se manejan a nivel del EPS, que son del proyecto específico para arriba, y el WBS del proyecto para abajo, que es manejado dentro de la estructura de cada cronograma propio. Entonces, el punto de interfase es al nivel de proyecto que aparece en el EPS y es el nivel superior dentro del cronograma de proyecto mismo. Como hemos visto, la estructura del EPS tiene, aparte de las componentes de WBS, una serie de carpetas para poder agrupar los diferentes cronogramas a fin de poder mantener la historia de los cronogramas tanto actualizados y de línea base anteriores, y los espacios para poder almacenar información, cronogramas de contratistas, para crear cronogramas nuevos, para hacer los análisis de escenario de cronogramas que van a entrar a control de cambios. Entonces hemos diseñado las carpetas a fin de poder tener espacios específicos para todas las necesidades de cronogramas que estamos viendo, ¿no? El siguiente capítulo que Steve nos va a ayudar a ver es con respecto al WBS, como lo reconoce Primavera, que es la estructura de organización dentro del cronograma específico. Repito, es del nivel 3 en el WBS programa hacia abajo, ¿no? Y en el orden de manejo de Primavera, primero se crea un cronograma para un proyecto y después el WBS. Así que lo estamos invirtiendo un poco porque la creación de cronograma tiene más elementos que van a venir posterior. Y esto nos va a dar la estructura sobre la cual vamos a trabajar, el añadir actividades y crear todas las relaciones y todo lo demás. Entonces, I'll turn it back to you, Steve, if you can help us work through the just scheduled WBS. Thank you. Muchas gracias. Just remind me, Rodrigo, where that template file. Recuérdame, Rodrigo, ¿dónde estaba el archivo de la plantilla? It's PMO. Está en PO. Okay. For education. Perfecto, gracias. Sí, para educación. Okay, we'll use this one as a clean example. Vamos a usar este, que es un ejemplo bonito. Okay, so this is a project. Este es un proyecto bajo la vista de WBS, el desglose de estructura de trabajo. Aquí tenemos a nivel de activo. Tenemos aquí los activos a nivel de proyecto. A cualquier activo a lo largo de todo el proyecto, por lo general, mucho de diseño y procura se hace a nivel de todo el proyecto.
y estas cosas como inicio y cierre, por lo general las actividades de construcción y de uso. Entonces crearíamos un activo, un nivel de activo para cada uno en caso de educación, proyectos de educación o proyectos de salud. Cada edificio es un activo. Entonces los activos se van a definir más según el desglose del ámbito del contratista. Esto cae en el nivel 5 de nuestra estructura de desglose de trabajo. Inicio, gestión, procura, diseño, construcción, en uso. Debería estar antes del cierre y luego el cierre, ¿no? En uso y luego cierre, que es el final del proyecto, que es el cierre comercial con los contratistas principales y el cierre del proyecto dentro de los sistemas de ARCC. Y luego con cada uno de los activos tenemos construcción y también tenemos en uso, creo que es al revés, pero bueno. Y luego, si vamos a los siguientes niveles de la WBS, por ejemplo, para Procura tenemos procura de diseños, constructores. El contratista va a tener procura también de proveedores, subcontratistas y potencialmente sus propios consultores. Diseño sigue la estructura de desglose de trabajo. Entonces tenemos el plan maestro, diseño de concepto, coordinación espacial, diseño del esquema y diseño técnico, diseño de detalle. Disculpen, por favor, por el sonido. Voy a apagarlo. Okay, and then we come into construction. Muy bien, y luego pasamos a construcción. Okay. Typically on a live project. Por lo general, en un proyecto vivo van a ver las diferentes fases de construcción, la estructura que va por encima de los servicios, los acabados, etcétera, trabajos externos, obras externas, pero también uno de los elementos claves son los preliminares, porque eso va a contener todos los preliminares del contratista que necesitamos para sus costos de personal, sus tarifas, todos los costos de gestión, etcétera, del proyecto. Aquí es donde se guarda entonces la estructura de desglose de trabajo WBS. Con respecto a cómo crear eso, es bien sencillo. Lo voy a hacer ahora y luego lo deshago. Pueden añadir un elemento, puedes incluirlo, sacarlo, puedes crearlo, puedes subir o bajar. Lo podemos mover dentro de la estructura, le puedes dar sangría, podemos mover hacia arriba, hacia abajo. Entonces, cuando estás creando un proyecto, digamos, por ejemplo, es solamente para que logren comprender el proceso que hacemos y cómo está construido el sistema, para comprender cómo funcionan los cronogramas y cómo están vinculados con la función de cronograma. Por lo general, cuando se crea un nuevo cronograma, lo que sucede es que pasa por PMO y obtiene una identificación, un nombre, y se selecciona una plantilla según el sector. Entonces se creará el proyecto entre el PMO y el equipo de planificación sectorial para crear el proyecto a partir de una plantilla. Esto es solamente para que tengan una idea de lo que podemos hacer con el sistema. Voy a borrar esto antes de que se me olvide y me meta en problemas con Rodrigo. Bien, eso es la WBS. Lo único que añadiría para la gente que va a manejar el Primavera es que el WBS en Primavera es muy versátil a la hora de poder reordenarlo. Si nos hemos olvidado algún componente o necesitamos añadir un otro componente a través de las funcionalidades, es muy fácil añadir, pues, quitar
mover, etcétera, para poder ordenar la presentación del cronograma de la manera que más nos acomoda y que representa lo que queremos mostrar. Y tiene otras ventajas también, nuevamente, para los que van a manejar de primavera, es que uno puede copiar elementos en el WBS y eso ayuda porque también copia todas las actividades y los demás. Entonces se pueden crear cronogramas relativamente fácil y modificar la presentación de los cronogramas de una manera relativamente fácil. Exactly, that's an excellent point, Rodrigo. So, excelente, es un punto excelente, Rodrigo. Voy a copiar este activo. Aquí hay dos activos en este proyecto. I'm going to cancel that. No, Yo voy a cancelar esto, no lo hice bien, lo voy a comenzar otra vez para que puedan ver esto. Cuando copian el elemento de WBS, te da las opciones de tomar todo el contenido con él. Puedes copiar solamente toda la estructura de desglose de trabajo con todas las actividades y cualquier otro contenido relacionado que esté allí adentro. Puedes vincular los elementos que contienen la información que quieres. Puedes tener los hitos de la estructura de desglose de trabajo que no vamos a tocar, pero le decimos que sí, cópiame todo, tomamos todos los recursos, la asignación de roles, mantenemos la lógica de las relaciones. Vamos a mantener todas estas cosas cuando copiemos todo, para que se traiga todo. O pudiéramos elegir no tomarlo todo y vamos a determinar las nuevas actividades que se van a crear cuando copiamos el WBS. De eso les decimos, quiero todo, pero quiero otro número. Entonces voy a comenzar con EDU 2000. Y eso lo copia. Espero. That's done that. No? Creo que ya lo hizo, ¿no? Parece que no. Sorry, it's copied it in. Claro, lo copió adentro. Aquí está. Ahora tenemos dos activos. Vamos a llamarlo... Rodrigo, te prometo que no voy a hacer todo esto. Te prometo que lo voy a deshacer, lo voy a dejar como estaba. Por eso controlamos el acceso de las personas. Si no, la gente comienza a jugar como yo estoy haciendo ahorita. Entonces tenemos activo 1, activo 2. Asset 1, Asset 2 en pantalla. Entonces, si tenemos cualquier otra actividad, tenemos aquí Asset 1, Asset 2 y todas las actividades que teníamos en el Asset 1, ahora los tenemos en el Asset 2. Tal cual. Entonces, ahora pudiéramos modificar esa secuencia según lo requerimos. Entonces, solamente para reforzar lo que dijo Rodrigo, el WBS tiene una funcionalidad muy poderosa para crear y organizar cronogramas. Okay, back to you. Okay. Rodrigo. Las siguientes partes, le voy a pedir a Steve que nos ayude, ya moviéndonos directamente, que van a hacer la creación ya específicamente de los cronogramas. Cómo añadimos un cronograma en primavera. Hemos visto ya cómo se maneja el WBS. Y luego, a través de un pequeño ejemplo, cuáles son los pasos que se siguen para poder armar un cronograma desde cero, no copiando y demás, ¿no? Creando actividades, poniéndole códigos a las actividades, que así como hay códigos de proyecto que nos ayudan a asignarles atributos que después nos sirven para poder seleccionar, presentar en función a estos atributos, filtrar en función a estos atributos, se hace a nivel programa y también se hace a nivel actividades para poder hacer lo mismo dentro de un cronograma. Creando relaciones, como hemos visto en capacitaciones anteriores, se establece el orden de la secuencia de las actividades, asignarle recursos y costos para terminar en la parte de creación estableciendo la línea base que nos va a servir como punto de comparación para evaluar si estamos
donde necesitábamos estar, estamos logrando lo que habíamos planeado, y cómo es que se puede hacer la presentación de estas actividades. Básicamente regresar al concepto de layout, al concepto de presentación, seleccionando las columnas que vamos a mostrar, seleccionando cómo vamos a organizar las actividades, seleccionando a través de los filtros cuáles actividades vamos a hacer. Entonces, la siguiente parte que viene, que lo voy a pedir que no hacer por todo, va a ser teniendo ya un cronograma preparado con su línea base, vamos a entrar a la etapa de la actualización mensual. Vamos a poner información real dentro del cronograma, lo que es las fechas de inicio, las fechas de fin que se han logrado. Vamos a mostrar cuánto se ha avanzado a través de los porcentajes de avance, cómo se modifica la lógica futura para reflejar el plan a futuro, cómo vamos a terminar el trabajo, y luego cómo esto se compara contra la línea base y se hacen las revisiones para determinar qué tan bien nos ha ido y cómo estamos pensando que nos va a ir hasta el fin del proyecto. Verificar las variaciones de las que hemos conversado ya en otras capacitaciones, y obviamente toda esta información que se genera y estos análisis tienen que ser socializados y tienen que ser revisados y discutidos con el equipo de proyecto para que sirva como insumo en la toma de decisiones y determinar qué acciones son las que se van a tomar. Entonces, Steve, if you could just move us through the whole process, we appreciate it. Back to you. Okay, thank you. Muy bien, gracias. Share screen. Voy a compartir mi pantalla. La siguiente es, tú haces todo el trabajo, ¿ah? ¿Escuchas, Rodrigo? Right, screen 2, here we go. Muy bien, pantalla 2, aquí estamos. Okay, so what we're going to do, Muy bien, we're going to create a new project. voy a crear un proyecto nuevo. You keep me right with the script, Rodrigo. So, we'll do it down here in the training area. Aquí lo vamos a hacer en el área de training, de capacitación. Hay diferentes formas de hacer eso. Podemos utilizar estos botones del costado o puedes mover tus herramientas hacia arriba o hacia el costado, según donde los quieras tener. Pues yo las distribuyo en diferentes lugares. O podemos utilizar el menú de File o de Archivo, Nuevo, o New en inglés, si lo tienen en inglés. Eso nos abre un diálogo y nos permite dónde queremos crear ese archivo nuevo. Lo quiero crear en la zona de capacitación, training. Le damos el nombre, la identificación al proyecto. Entonces ya tenemos nuestra línea de base, le dimos un número, vamos a decir que este es un proyecto de IS. Este proyecto número, bueno, muchos nueves, 40999, nos va a dar ese número y le vamos a llamar New Training Project o el nuevo proyecto de capacitación. Le damos un nombre, le damos a Next o Siguiente, le podemos dar una fecha de inicio de plan. A veces esta fecha está ya en el pasado, porque la fecha de iniciación por lo general es cuando nos dan la luz verde, dependiendo de dónde estamos, o si pudiera ser que esta fecha esté en el pasado cuando ya creamos el proyecto. Por lo general no utilizamos esto para el cronograma porque si no hace que el cronograma se comporte de manera extraña. Por lo general tenemos aquí el gerente responsable y si hemos hecho la parte de permisos muy bien. Esto es capacitación, entonces necesitamos solo el nodo de capacitación puede acceder a este proyecto, accesar a este proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto en nuestro nodo. Vamos a ver si está allí. Ahí está.
Vamos entonces a la estructura de desglose de trabajo conocida como WS. Como ya la tenemos abierto, pudiéramos darle clic aquí, pero si no estuviera abierta, lo buscamos a proyecto y en los diferentes elementos del proyecto van a encontrar la WS. Voy a regresar acá y voy a abrir este proyecto. Le doy a clic derecho, Open o Abrir. Tengo un proyecto sin ningún elemento de la WS. Voy a añadir elementos, voy a crear o los voy a mover. Right. It's a bit fiddly when you're doing this indenting, but es un poco gracioso cuando se hace esto con sangría. Lo voy a llamar, para propósitos de este ejercicio, solamente WS1. okay. No, I'm not going to call that 01. Vamos a llamarlo 01, 02. Y así sucesivamente. Puedes crear cuanto quieras. Por lo general, no es bueno que crees mucho porque no quieres tener más WS que los necesarios para cumplir con la estructura. Porque si no, su base de datos se comienza a llenar de información que no necesitas. Y por lo general tienes actividades y entonces será muy difícil ver tu cronograma de manera relevante. Entonces, siempre y cuando estés siguiendo la estructura de desglose de trabajo de la autoridad de reconstrucción con cambios, deberías tener suficiente nivel de detalle en tu cronograma. Ahí estamos. Tenemos un nuevo conjunto de WS que hemos creado y si quieren, pudiéramos decir que estas se van a subdividir o es una subdivisión de esta. Y podemos generar la estructura de esta forma. Ahora tenemos que regresar a nuestras actividades, crear nuestra estructura de desglose de trabajo y aquí podemos ver, voy a refrescar esto. Aquí sí ven. Y aquí está la estructura de desglose de trabajo que nosotros creamos. Y aquí podemos crear las actividades. Solamente tiene que hacer clic en la WS en donde van a colocar alguna actividad. Le dan a clic aquí a actividad. Perdón, aquí no es aquí. Es aquí, le dan al más. Y te va a permitir, te va a abrir una actividad. Actividad nueva, New Activity. Y la vamos a llamar, disculpen, tengo dos pantallas trabajando. Saca un wizard, los voy a pasar por el wizard esta vez, pero es muy fastidioso si estás creando muchas actividades cada vez que salga, pero puedes colocar aquí tu identificación, tu ID, voy a poner soluciones integrales, SI. Actividad 1 como nombre. WS, tipo de actividad, va a determinar cómo se comporta la actividad una vez que esté dentro del cronograma. Recurso que no tenemos en este momento va a determinar cómo se comportan estos recursos. No voy a hacer ninguna lógica, voy a generar la actividad primero y luego lo vinculamos. Así que eso debería ser todo. Le damos Finish o Terminar. Voy a crear otra actividad. Y lo que voy a hacer es colocar esto. Voy a llamarla actividad 2. Bien, lo que hice ahí, no puedo nombrar esta actividad SI 1000 porque
Where's it gone? ¿A dónde va? The value Aquí. for the activity ID El valor para esta identificación de la actividad no es único. Entonces, no one of each activity ID in a project. So that next one, puedes tener solo un tipo de actividad en el proyecto, o sea, un nombre de actividad. Entonces, el siguiente tendría que ser SI, por ejemplo, 1001. 1001. Okay, now it's going to let me do it. It's going to go Ahora me va a permitir seguir. Voy a ir a WS3, etcétera. No quiero hacer todo a cada rato, así que simplemente le voy a dar aquí. No quiero volver a ver esto en esa sesión. Do not show this again. Le dan clic a este cuadrito y me va a permitir crear mis actividades. Ahora, antes de hacer esto, voy a regresar a mi nivel de proyecto y voy a establecer unos defaults o predeterminados aquí. Ahora, esto va a estar dentro de la plantilla, lo va a hacer el PMO, pero solo para que comprendan lo que podemos hacer dentro del software. Si las actividades todas se van a llamar SIX número, porque es un proyecto de soluciones integrales, le vamos a dar en incrementos de a 10. Entonces voy a regresar a mi vista de actividad, voy a cambiar esto para que sean incrementales de a 10 y le voy a añadir otra actividad. Va a salir como SI 1020. 1010 la primera, 1020 la segunda y le voy a llamar actividad 3 o activity 3. Rápidamente voy a generar un par de actividades más para que podamos ver sus relaciones. Disculpen, ya que estamos aquí, esta no es la mejor manera para hacer este trabajo. Pueden darle aquí, cambien el layout, abren el layout, o si tienen otro icono, otra disposición, vamos a darle aquí, abrir. No voy a guardar esto. Voy a seleccionar un layout o una disposición clásica y le das a expandir. Cuando estás trabajando en una construcción jerárquica como un programa o algo más, puedes expandir o colapsar tu cronograma. Entonces podemos seleccionar expandir todos, colapsarlos todos. Voy a hacerlo a medida que avanzamos. O también puedes seleccionar colapsarlo a un nivel en particular. Por ejemplo, queremos colapsarlo a WS nivel 2. Entonces, es bastante bueno cuando estás trabajando con cronogramas grandes y quieres presentar esto de una manera en particular. Okay, so now we've got Aquí, Activity 4, actividad número 4. And we're going to have milestone. Vamos a tener aquí hitos. Hito 6 o milestone 6. Entonces, ¿qué es un hito? Un hito es una actividad que no tiene duración y representa un punto fijo en el tiempo. Por lo general, el término de una actividad o fase que pueden utilizar para propósitos de generación de informe. Esto se llama detalle de proyecto. O lo pueden encontrar aquí también, la pestaña de detalle de proyecto. Aquí está. ¿Lo ven? Detalles de proyecto. Tipo de actividad. En lugar, vamos a decir que este es un hito o milestone. Hay dos tipos de inicio y de final. Vamos a decir que este es el final del proyecto y vamos a hacer que este es un hito de finalización. Vamos a esconder esta disposición o layout para tener más espacio. Y estas son las actividades. Pueden ver que aquí todas comienzan en la misma fecha, terminan en la misma fecha.
Vamos a generar unas columnas útiles en nuestra disposición general para ver la duración o las duraciones y la duración original. Y voy a guardar esa disposición. Guardar como. Save as. Guardar como. Le voy a poner prueba acá, test. Es bien fácil guardar diferentes disposiciones, diferentes layouts que demuestran distintas tareas. Todos tienen la misma duración. Actividad 1 sabemos que nos va a tardar 10 días. Y simplemente puedo colocar 10 ahí en la duración. Actividades 2 y 3 son más largas, que nos van a tomar, por lo general planificamos en semanas de 5 días, independientemente de si la gente está trabajando semanas de 6 o 7 días, pero la forma más simple de planificarlo es utilizando la semana de 5 días. Si el contratista usa 6 días en su planificación, pero como ARCC solamente hemos planificado hacer cosas en una semana de 5 días. Si está trabajando el fin de semana es porque algo ha salido mal. Porque no se planifica hacer eso. 20, 30 días. Actividad 4 son tareas grandes, entonces consideraremos 100 días. Okay. Acá 20. Entonces, hemos definido las actividades, les hemos dado su tiempo de duración y lo siguiente que tenemos que hacer es vincularlas. Puedo hacer clic en una actividad, mantengo apretada la tecla de control, le doy clic a la otra actividad y luego le doy a editar link activities o vincular actividades. Y ahí he generado una relación entre esas dos actividades que seleccioné. Ahora le tengo que decir qué tipo de relación es. Entonces, si le doy clic acá a mis detalles, ya he añadido lo que es un sucesor de actividad 1 que está vinculada con la actividad 2. Tenemos la relación de principio a fin, que significa que cuando la actividad 1 termina, la actividad 2 puede comenzar. No tenemos el desfase, que significa que la actividad 2, si comenzamos un desfase, por ejemplo, de 5 días, la actividad 2 tendría que comenzar 5 días después de la finalización de la actividad 1. Right. Now, what we can also do, if we want to, is Lo que select. podemos hacer, si queremos, es seleccionar todas las actividades. Si va a ser una secuencia que cuando termina uno comienza la otra, entonces podemos seleccionarlas todas y generamos una cadena. Permítanme decirles que podemos decir que la actividad 4, por ejemplo, puede comenzar o pudiera comenzar antes de que la actividad 3 termine. Es predecesora. Esa sería la actividad 2. Entonces, quizás podemos asignarle otro vínculo a la actividad 2. Okay. And then that is finished to start. Luego, eso es de fin a principio. Pero la actividad 3 simplemente tiene que terminar antes de que se termine la actividad 4. Entonces la actividad 4 puede comenzar antes de que se acabe la actividad 4, pero no puede terminar hasta que se acabe la actividad 4.
seguimos con la secuencia final de nuestras actividades hasta nuestro hito o milestone. Muy bien, entonces ya sabemos que hemos creado lógicas, pero no podemos ver estos vínculos que hemos creado porque no los hemos incluido en el cronograma. ¿Qué hacemos? Le decimos a Primavera que para poner a esta lógica en acción hemos generado un cronograma. Y este es el punto en donde te das cuenta si has generado un cronograma que tiene sentido o no. Voy a crear un poco de espacio aquí, de lugar para verlo. Voy a colapsarlos un poco. Entonces, lo que vamos a hacer acá, nos vamos a herramientas o tools, cronograma o schedule, o puedes usar la tecla de función F9, que usa mucha gente. Vamos a hacer el cronograma a partir de hoy. Todo el mundo sabe que hoy es el 12 de mayo. Vamos a iniciar las actividades a partir de hoy. Hay muchas opciones para establecerlo, para configurarlo. Pero a menos que seas un planificador, nunca más en tu vida lo vas a volver a ver. Si eres un planificador, efectivamente vamos a ver esto en la capacitación. Le doy a Schedule y automáticamente ha impuesto las relaciones lógicas. Puede ver los vínculos. Aquí muestra los vínculos. Cuando tienes proyectos con cientos de actividades, cientos de miles de actividades, es muy difícil ver qué está pasando. Pero cuando son pocas actividades como esto, es bastante útil ver la secuencia y los vínculos. Entonces nos permite seguir la lógica a lo largo de las actividades hasta el punto final o el milestone. Entonces aquí ya hemos generado un cronograma. Vamos a asignar algunos códigos. Disculpa, quiero asegurarme que todo... ¿Puedes decir las fechas? Ahí. Are we on the right? Disculpa, estamos... ¿Quién habló? Recuerden mutear sus micrófonos, por favor. Okay. Muy bien, gracias. Disculpen por eso. Okay, hemos creado el grupo de actividades. Vamos a asignarle códigos rápidamente. Tenemos códigos. Le damos clic a asignar o assign. Tenemos códigos de milestone. Si seleccionamos nuestro milestone acá, nuestro hito, que es el fin del programa, todos los proyectos dentro del programa tienen estos milestones, tienen 10 hitos, están codificados de forma tal que el PMO pueda extraer e informar sobre cada uno de ellos para cada proyecto en particular dentro del programa de la RCC. Así que tenemos aquí los códigos. Déjame ver si tengo que asignar algún otro código primero. Mostly contractors codes. Básicamente códigos de contratistas. Afortunadamente. Okay, that'll do us just now. Muy bien, lo voy a hacer ahora. We'll just call this one Project Start. Vamos a llamar a este inicio del proyecto. Asignamos los códigos. Y ahora generamos las relaciones, ya lo hicimos, y vamos a asignar recursos. En la pestaña de recursos o resources le voy a poner añadir recurso. Por lo general ya viene filtrado. En mi vista sale así, pero esta es una de las maneras como se comporta P6. Lo puedo filtrar por todos los recursos. Hay muchísimos recursos que vienen a través de los programas de contratistas. Vamos a utilizar este. Ya tenemos a RCC, CostLoad. Este es un ejemplo. Es mejor usar esto para no echar a perder el trabajo de nadie. Podemos saber que es un recurso que no es de trabajo. En soles. Y le asignamos el tipo de moneda. En este recurso, yo puedo personalizar mis columnas. Me voy a deshacer de la mayoría de estos.
Y le voy a mostrar precio unitario. Como pueden, es bien fácil generar las diferentes formas de mostrar la información. Okay, so now I've got as 1 solely per hour. We're going to see the cost. Aquí tengo un sol por hora. Este es el presupuesto para esta actividad. El presupuesto para esta actividad es 500.000 soles. So there you go. We now have a budgeted cost. Ahí vamos, tenemos un presupuesto dentro del costo. Presupuestado de 500.000 soles. Puedo repetir eso para cada una de mis actividades. Añadir recurso. Y voy a hacer trampa porque voy a seleccionar todas las actividades para añadir el recurso. Se lo va a añadir a todos. Y voy a entrar a esta pantalla que se llama asignación de recursos. Voy a borrar este filtro. Aquí debería haber todos mis asignaciones de recursos. Aquí están agrupadas según la WS. Entonces lo que puedo hacer en esta pantalla es, como ver todas las asignaciones juntas. Y puedo establecer mis unidades presupuestarias. Cuando estés trabajando con... Aquí es importante que trabajes en unidades. El costo es simplemente una medida de tiempo. Hay que trabajar en unidades y estima el costo en base a la tasa. Mientras más avance haya, no necesariamente para una entidad de gestión de programa como la ARC, pero para una compañía contratista o para proyectos muy, muy grandes donde tienes que manejar recursos críticos, quieres saber todas tus disciplinas de recursos y las tareas importantes y quizá todos tengan tasas diferentes, diferentes materiales, etcétera, y tendrían diferentes precios también. Y todo esto va a generar aquí y va a formar parte del cronograma. En este caso, hemos hecho un presupuesto de alto nivel acá. Right, there we go. Bien, ahí vamos. Entonces tenemos un presupuesto de 15 millones de soles en este proyecto en particular y se está distribuido de esta manera. Lo que también deberíamos poder ver es cómo las actividades... Denme un segundo, por favor. Wife's locked out. Right. Bien, aquí estamos. El presupuesto ya está distribuido porque las actividades han sido distribuidas según la lógica. Entonces tenemos un perfil de presupuesto en nuestro, acá que podemos utilizar para desarrollar, por ejemplo, un flujo de caja. Okay. So that's now we've got a resource loaded. Entonces tenemos nuestros recursos cargados al programa. Y ahora vamos a establecer la línea de base. Generamos el cronograma, lo vinculamos, le dimos los recursos, los cargamos y ahora estamos de acuerdo con el negocio que es en la línea de base. Vamos a establecer la línea de base, le damos a proyecto. Maintain baselines, mantener líneas de base, añadir línea de base, guardar una copia del proyecto actual como la nueva línea de base. Discúlpeme un segundo, por favor. Apologies. Okay. So. Discúlpeme, muy bien.
Voy a tener que refrescar aquí mi pantalla para que esto aparezca. Muy bien. Ahora puedo ver que tengo una línea de base. Lo voy a llamar línea de base inicial. Voy a establecer esa línea de base como mi línea de base de proyecto, que significa que es la línea de base. Hay una sola línea de base asignada a este proyecto y la selecciono. Esa va a ser la línea de base que P6 va a utilizar para medir el desempeño, para contrastar el desempeño. Se puede hacer, por supuesto, comparación múltiple. Por lo general, solamente lo medimos contra la línea de base actual y de las actualizaciones de los meses anteriores para poder ver los avances. Y creo que a lo largo de los procesos de eso hemos logrado cubrir la mayoría de las cosas. Si abro acá, vamos a ver. Voy a abrir otro layout, otra disposición. Como pueden ver, yo puedo cambiar la forma de cómo se me muestra la información todo el tiempo. Bien. ¿Cómo vamos, Rodrigo? We do have a few questions that were asked. Okay, let's take some. We'll go through all that process. Sí, podemos tranquilamente manejar algunas de las preguntas. Una de las preguntas que nos hacen es con respecto a la actualización de cronogramas. Creo que la pregunta está relacionada con la línea de base. Pregunta si las actualizaciones deberían recibir un nombre cada vez en lugar de esperar hasta el final del mes. ¿Por qué esperar a fin de mes? Do you want to answer or do you want me to answer? Yes. We're focusing on updating a progress for comparison with the baseline. Sí, nos estamos enfocando en actualizar el progreso, pero sí, tienes razón, cuando hay un cambio de línea de base aprobado, la línea de base ya se guarda acá, protegida, para que no se pueda cambiar. Entonces, cuando cambiamos estas actividades, van a ser diferentes a aquellas de la línea de base. Entonces, si tomo esta actividad y la cambio, very quickly, actual start, actual finish. Sorry. Rápidamente, de principio a fin, disculpen, pero estoy trabajando en dos pantallas, entonces hay cosas que están sucediendo fuera de la pantalla que están viendo. Okay. Okay, so we've got some different values now. We're going to look. Okay, entonces consideramos la duración de esta actividad. Ahora es 20 días y lo vamos a programar esto. Y eso va a cambiar todas las otras fechas. Entonces ahora lo que voy a ver en mi vista del cronograma, voy a mostrar mis líneas de base. That's a brilliant layout. Let's do this. Vamos a hacer esto. Okay. Bien.
Ahora podemos ver la línea de base aquí, es esta pequeña línea amarilla y el proyecto en vivo está en rojo. Voy a quitar todo eso, aquí está. Entonces ahora pueden ver la comparación de la actualización versus la línea de base. La línea de base nos está que la única forma de tocar esta línea de base es eliminarla, entonces podemos sacar nuestra línea de base. Restaurarla, no podemos restaurarla porque ha sido establecida como la línea de base activa del proyecto. Entonces tenemos que hacer todo esto y podemos establecer, liberar esta línea de base. And then when we go to our projects, Y luego cuando vamos a nuestros proyectos, ok, ahora tenemos una línea de base. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una copia de nuestra línea de base. Voy a copiar este proyecto. Lo voy a pegar. Okay. Le dan OK, OK. Voy a tomar toda la información. Copiar el proyecto se tarda un poco. ¿Listo? Toma mucho tiempo porque está generando una gran cantidad de información. Ahora tenemos 3 proyectos. Voy a crear entonces la línea de base 2. Y eso va a ser donde hice el cambio. Es porque tenemos una mejora a través de control de cambio. He creado esta otra línea de base donde voy a hacer los cambios que enviamos a la Junta. Pues entonces el ámbito de esto ha cambiado y la duración ha aumentado a 5 meses. Y el costo ha aumentado a 10 millones. Por 10 millones, son 10 millones más. Y ahora esa es mi nueva línea de base. Voy a enviar esa línea de base a la Junta de Cambios y si la aprueban, entonces esa será la línea de base que voy a adjuntar para medir el avance. Entonces voy aquí a la Junta de Cambios, voy a añadir esto como mi línea de base. Ya me la aprobaron, la voy a poner como línea de base. Set that. Okay. Ok. So now I can see there's. Ahora ya puedo ver, aquí está mi línea de base nueva. But we're still behind because we didn't change. Estamos atrasados un poco porque no cambiamos las otras actividades que estaban con retraso. Solamente cambiamos las actividades que tenían un aumento de ámbito. Entonces seguimos seguimos retrasados, lo cual es correcto. Bien, entonces, tenemos tiempo para hacer actualizaciones del avance. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, sí creo que sí deberíamos hacer la actualización del avance y cubrir todo para luego tomar preguntas. Bien, está bien, perfecto. Bien, en lo que vamos a hacer, vamos a actualizar el cronograma. Y vamos a asumir que tenemos una máquina del tiempo. Okay, and we're going to save this while we're doing it. Vamos a guardar esto a medida que lo vamos haciendo. Layout, guardar como. Yes, update. Actualización del avance. Capacitación.
Estoy guardando todos estos layouts para mí, pero ustedes los pueden guardar como global, de manera que cuando el PMO desarrolle las vistas o los layouts, van a poder guardarlos como global para que la gente pueda seleccionar los layouts estándar. Simplemente les estoy mostrando cómo se crean. No será algo que la gente generalmente tenga que hacer. Okay. Right. So activity Muy 1. bien, entonces, actividad 1. Imagínense ahora que ya estamos al final de junio, ¿no? Porque tenemos esta máquina del tiempo. Entonces voy a ir a estado de la actividad 1. Ya comenzó a tiempo, vamos a decir, y terminó no a tiempo. Digamos que se terminó el 8 de junio, que fue 10 días después, 2 semanas tarde. Bien, la siguiente actividad, actividad 3, comenzó, actividad 2, perdón, comenzó, tuvo un retraso allí, había un desfase, efectivamente, tuvimos un desfase de 5 días, por eso comenzamos después, una semana después, esa actividad entonces ya comenzó y esa actividad creemos que a fin del mes estuvo al 60%. Sabemos que se completó solo el 60% porque el contratista nos dio toda la información con respecto a las obras que se habían desarrollado en esa actividad en particular. Entonces tenemos cantidades y alguna otra evidencia con respecto al avance que se ha logrado. Puede ser el concreto que se utilizó, las instalaciones eléctricas, cualquier cosa. Entonces, 60% en esa actividad. Y en esa actividad sabemos ya que nos ha dicho el contratista que va a terminar el 14 de junio y no tenemos ninguna razón por el momento para no creerle. Por ende, vamos a colocar esa duración acá al 14 de junio. Because we have remaining duration. Beg your pardon, July. Ya vi. Claro, julio, perdón, tenía que ser el 14 de julio, con razón no podía. Ayuda a saber contar para ese trabajo. Bueno, y luego todas las otras actividades se van a dar en el futuro, entonces no las vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es vamos a darle a F9 y vamos a a programar esto hasta el final de junio, hasta el 30 de junio, que es nuestra fecha de datos, es la fecha a la cual se ha actualizado el cronograma. Entonces todo que requiere todavía hacerse, todas las actividades que están pendientes van a estar programadas para el fin de este mes. Por eso lo llamamos data date, fecha de información. Por lo general es el último día del mes. Lo establecemos, le damos a schedule, va a hacer su magia. Y ahora lo que vemos es que estas actividades son azules ahora porque ha habido un avance. Esta línea azul les muestra la fecha en la que vamos y las actividades pendientes están en sus nuevo cronograma. Voy a cambiar esto un momento. Vamos a cambiarlo a, como ven, es bien configurable. Podemos presentar la información en muchísimas formas. Por lo general es más fácil verlos en años y meses, a menos que estemos haciendo algún análisis a mayor detalle. Voy a apagar esto para poder ver todas las actualizaciones acá. Y puedes ver en dónde estamos en relación a la línea de base que está representada por estas barras amarillas finas. Podemos hacer esto también. Y decirle, pedirle el milestone de la línea de base y nos muestra dónde está. Y nos muestran ahora que nos hemos movido.
1, 2, 3, 4, 5 meses y medio, pero eso no tiene sentido. A ver. Okay. I've got a feeling I didn't schedule my baseline. Right. Creo que no había incluido mi línea de base. No había programado mi línea de base. Pero rápidamente así es como hacemos la actualización del programa. Actualizamos las fechas reales, el inicio, la duración que queda para las siguientes actividades que ya están dentro del cronograma, y en general eso nos permite que el software calcule cuáles son las siguientes actividades en base a la lógica. Si decidimos que eso es muy tarde, que no podemos terminar esa fecha, sino que tenemos que terminar en abril porque hay un imperativo político o lo que fuera, le podemos decir, podemos generar una nueva secuencia aquí, podemos decir que esta actividad en lugar de que sea de fin a inicio, acá puede ser de inicio a inicio, se puede comenzar cuando su actividad predecesora inicie también. Y podemos decir que esta actividad, en lugar de que sea de fin a inicio, sea fin a fin, y vamos a reprogramarlo. Como verán, eso adelantó las cosas. Ahora, simplemente no puedes hacer eso solamente para presentar algo bonito, ¿no? Tiene que ser un cronograma que esté de acuerdo con la estrategia de recuperación y de acuerdo con el equipo de gerencia del programa, por supuesto, y de los contratistas. Hice eso solo para mostrarles cómo funciona el sistema. Podemos también acordar reducir ciertas duraciones, por ejemplo, ciertos periodos de tiempo, pero eso es una cosa que tiene que ser acordada de manera contractual y luego pueden ajustar sus actividades según el acuerdo al que han llegado. Pero eso es solamente el software, la forma como el software refleja los acuerdos a los que ustedes llegan en el proyecto. We do have a question. Tenemos una pregunta, A medida que avanza el diseño, which is, los recursos, aunque eso haga variar el porcentaje completado de todo el proyecto. Can we, as design progresses, can we change the resources in this? a medida que avance el diseño podemos cambiar los recursos porque hay un porcentaje. Si es un cambio de presupuesto aprobado a través de un evento compensable, pasa por control de cambios y se hacen los ajustes como habíamos indicado. En otras palabras, no se cambian los recursos, no se cambia el presupuesto, que es la medida que se usa para el valor ganado, para poder determinar el avance, si no ha sido aprobado según control de cambios. Si el contratista o la parte que está ejecutando está consumiendo más recursos de los que se han presupuestado, esto va a reflejarse a través de los indicadores que van a mostrar una posición negativa, en el sentido que se está usando más recursos de los planeados. Y ahí es donde se reconoce el sobregasto o el sobreconsumo de recursos. Realmente, si es a través de control de cambios aprobado, sí se modifica el presupuesto, sí se modifican los recursos y los costos. Pero si solamente es que se están consumiendo más, no. Eso se ve como un tema de performance. Absolutely. De acuerdo, 100%, solamente para añadir lo que acaba de decir Rodrigo. Esto es lo que esperaríamos ver en el cronograma del contratista. Vamos a estar manejando los cronogramas de la ARC que informan acerca del avance del programa en general, pero cada contrato va a tener un cronograma de contrato y eso es lo que esperaríamos, ahí es donde esperaríamos ver el desempeño del contratista, que va a incluir su uso de los recursos versus lo planeado. Un punto más. Como se darán cuenta, los cronogramas son actualizados a una fecha, que según el Trumpet vamos actualizando toda la información al final de cada mes. Eso lo que hace es que el cronograma muestra la imagen del proyecto a esa fecha, la posición del proyecto a esa fecha, tanto qué es lo que ha pasado histórico como qué es lo que estamos pensando a futuro.
Si quisiéramos verlo en otras fechas, se tendría que hacer el proceso de actualización cada vez. Pero el cronograma muestra una imagen, una foto a ese momento, según la mejor información disponible a ese momento. I think, Steve, maybe we can do really quickly just Creo que quizás podemos mostrarle varias vistas y ya deberíamos cumplir con todo lo que teníamos preparado para hoy. Ya, perfecto. Bien, entonces voy a cerrar este proyecto. Seleccionar, cerrar. Okay. We're back out here. So, Y regreso acá. we're going to open multiple projects. Vamos a abrir varios proyectos. We're going to open all of the Pura schools. Voy a abrir todas las escuelas de Piura. Okay, so we can use, actually, we'll do this. Hey, come on. Pasa, vamos. Sorry, the mouse problem here. Disculpen, tengo un problema con el mouse. There we go. Ahí está. I'm going to group by my enterprise project Los voy a agrupar structure. con mi estructura 7. empresarial, nivel 7, And I'm going to group y voy a agruparlos por región. Okay. So now when I go into these schools, which are Voy a ir a estos colegios, que son bastantes. Puedo ver, view them by o puedo verlos por región. Pura schools together. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero ver todos los colegios de Piura juntos. I'm going to highlight all of those, Voy a resaltarlos todos. right click on those, Clic derecho acá. Abrir proyecto. automatically takes me into the De manera automática me lleva a la vista de actividades. I'm going to open a different layout. Voy a abrirlo de manera diferente. Wonder if this will work. Okay, now you we'll just do a very quick earned value here. Voy a hacer un valor ganado rápidamente aquí. Earned value. Sorry, I'm doing this off screen again. Nuevamente estoy haciendo esto fuera de la pantalla. Disculpen. Schedule performance index. Índice de desempeño. Right. So for all these projects, Para todos estos proyectos, turn the Gantt chart off. The one thing missing is the total, isn't it? lo único que falta aquí son los totales. Entonces, muéstrame los totales. Back to it again. Colapsamos esto. So now we can see Y ahora podemos ver que para este grupo de colegios, two packages, I think. We can dos see paquetes, ¿no? plan value, Podemos ver el which gives us schedule valor planificado general, el valor ganado, podemos ver el porcentaje de lo que se ha realizado. obviously not telling a good story. I think Obviamente esto no está contando nada bueno. there's other No leamos mucho, hay otros elementos de información que tendríamos que considerar, pero esto ayuda a demostrar que cuando abres varios proyectos automáticamente va a agregar la información y los diferentes valores. we can see basically anything that can Básicamente podríamos be ver added up, cualquier cosa que se pueda añadir calculated, a los proyectos
Lo podemos calcular, agregar de maneras diferentes. En este caso estamos agrupándolos por región. Lo podemos agrupar también por sector o por ambos y tener un desglose. Y si abro todos los proyectos de educación, por ejemplo, disculpen que me quedé pegado con educación, pero es que está primero en la lista. Si abro todos estos proyectos, add my WBS. Le pongo añadir WBS, WBS level 1. nivel 1. There we go. So now I can see the overall Ahí vamos. Ahora puedo ver el desempeño general de todo el sector de educación. Lo puedo ver dividido por regiones. Lo puedo ver aquí desglosado en diferentes proyectos dentro de cada región. Y eso es solamente un ejemplo de cómo a medida que desarrollamos más información, a medida que el programa avanza, habrá más formas aún de dividir esto. Podemos ver por el desempeño, por presupuesto, podemos ver la duración, hitos. Esencialmente, una de las capacidades clave de P6 que es que puede abrir varios proyectos y puede agregar el desempeño a nivel empresarial. Pido disculpas nuevamente a la gente de educación. Rodrigo, ¿qué crees? ¿Con esto lo cubrimos? Creo que sí, creo que lo cubrimos bien. Muy bien. Entonces, voy a dejar que Rodrigo termine, pero para mí básicamente el propósito de esto nuevamente es simplemente asegurarnos de que ustedes tengan una comprensión generalizada de la herramienta que utilizamos, porque para comprender quizás por qué hacemos las cosas de cierta manera, por qué pedimos por cierto tipo de información, por qué le pedimos que cierto tipo de información se esté incluido dentro del cronograma o en el sistema, porque eso nos da las capacidades como programa, la ARCC va a tener la capacidad de obtener más valor de la información y esta información le va a permitir a ustedes como gerentes de programa tomar mejores decisiones.